Bueno, mucho se ha dicho de la entrevista que realizara la periodista Edith Febles a Antonio Espaillat a través del Día y el grupo de Telesistema, que a veces uno dice si es mejor que se guarde silencio, porque a veces hay silencios que dicen más que muchas palabras. Y la verdad es que creo que hay mucha tela por donde cortar, sobre todo si los abogados de las víctimas, si los abogados y familiares que han ingresado demanda, que han depositado demanda, realizan un peritaje minucioso a esta entrevista, o más bien le prestan atención. Porque da pena cómo el mismo señor Espaillat se contradice en tantas ocasiones dentro de esta entrevista, pero además una entrevista que a mi parecer se supone que iba a ser una, de alguna forma genuina, ¿no? Vamos a decirlo así, de alguna forma genuina, por una situación que realmente ha dado muy duro a las víctimas, a los familiares de esas víctimas y también a la sociedad dominicana, por un tema que sí ha chocado a nuestra sociedad con todo lo que ha sucedido, pero que pudiendo ver todo el lenguaje corporal y todo lo que sucedió allí, bien se puede analizar que ha sido una entrevista muy bien programada, digamos, si podemos decirlo así, pero que además, que aparte de que debió ser genuina, bien que no lo fue con todos los cortes bruscos que se pueden notar también en esa entrevista y que entiendo que es muy penoso que haya pasado. Cuando uno puede, cuando uno puede analizar sobre el habla de las inspecciones que se supone que debió realizar el ayuntamiento, el cuerpo de bomberos, en este caso también salud pública, porque allí se expendía bebidas alcohólicas y algunas comidas, y cuando esto sucede en un negocio también salud pública debe entregar un permiso y que se supone que si operaba debía tener los permisos. El ayuntamiento, en este caso a través de planeamiento urbano y a través de también espacios públicos, el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, que a quien le corresponde entregar un permiso y verificar la infraestructura, porque además se entrega el permiso con las cuestiones de salida, de emergencia, tiene que contar con un sinnúmero de procesos. Esto dice bastante cuando él mismo acusa, porque vamos a decirlo así, acusa al Estado de no haber revisado los levantamientos correspondientes, no haber realizado esos levantamientos. Pero también es muy preocupante cuando indica que el lugar sí tenía filtraciones, pero que nunca le dieron mayor significado, que entendían que era de los aires, pero que desde que se compró tenía filtraciones. Entonces, ahí uno puede deducir la irresponsabilidad que hubo de parte de los propietarios que simplemente asumieron que eran los aires. Habla también de la cuestión de las caídas de los polvillos, indican que era del yeso, de los plafones de yeso, que además indica que se cambiaban a cada rato por el mismo problema. Por eso digo que esta entrevista tiene muchas aristas por donde cortar. Sí, se analiza de forma minuciosa. En el minuto 7, por ejemplo, él habla del techo en plafón de yeso que se caían. Ahí hay un corte brusco totalmente, donde entra entonces las periodistas con otro tema. En el minuto 8:16 dice que el mismo día de la actividad incluso se habían cambiado plafones. En el minuto 10:26 habla de la filtración que siempre hubo en el edificio, incluso cuando lo compraron en los años 80, allí también hubo un corte importante. En el minuto 12:22 y 12:23 responde a la periodista de que no hubo ningún cambio estructural. Sin embargo, en el minuto 21:23 también indica que revistieron el cuarto de plantas de nuevo para que no saliera el sonido, compraron nuevas plantas, reforzaron puerta de la salida, le pusieron doble puerta, o sea que sí, de alguna forma sí hubo algún tipo de reestructuración.
Además, en el minuto 23:8 indica que muchos años atrás pasó lo mismo refiriéndose a la situación de las quejas de los vecinos y que en ese entonces los vecinos no habrían recurrido a la fiscalía, sino que lo hicieron directamente con ellos las quejas, por lo que ellos arreglaron todo, sus palabras, arreglaron todo. Y en el minuto 27:7, por ejemplo, indican que nosotros siempre impermeabilizamos, nunca autorizamos un fino. Y no habla de que no hubo un fino, que nunca lo autorizaron. Y que de que quizás hay que preguntarle a los anteriores dueños si fueron los que habrían colocado finos en el techo. En fin, son muchas cosas las que se pueden sacar de esta entrevista. Pero lo principal es decir que lamentablemente sus asesores, sus abogados, quien fuere que indicara hacer esta entrevista, que particularmente creo que debió ser hace mucho tiempo y de forma genuina, que para nada pareció genuina, digamos que da peor resultado a la situación. Bueno, aquí tenemos una imagen del registro de ONAPI del Jet Set a nombre de la empresa que menciona, que de hecho este registro fue en 2023. La empresa registró el Jet Set, el nombre del Jet Set Club en 2023. Eso fue luego de que se quemó. Sí, entonces, una cosa importante, ahora que mencionas eso, es que él indique en el minuto 16:05, por ejemplo, que cuando su madre hizo o adquirió el Jet Set, él tenía solo 6 años. Cosa realmente... En el 73. Ok, pero él no tenía 6 años para entonces. ¿Cuánto tenía? ¿8, 9? Él no tiene... ¿Cuántos 60 años años? ahora? Tiene como 60 años. Entonces, Sí. Señores, yo creo que realmente es muy penoso cuando uno ve este tipo de cosas, porque como dije al inicio, hay silencios que dicen más que muchas palabras, porque esta, en vez de ser una entrevista que se acercara al dolor de las víctimas, al dolor de los familiares, al dolor del pueblo, más bien fue una entrevista de defensa que para mí no lo deja para nada, en lo absoluto, bien parado como pretendían. Panorama FM 96.